Ahora sí, ya estoy por aquí. Muy buenas a todos, bienvenidos. Esta clase hoy vamos a dar acerca de los campos electromagnéticos para el moldeado. Todos ahorita tienen su audio y su cámara ultra. Y por lo tanto, bueno, vamos a ir. Ven esta pantalla, ven allí, que se llama menti.com. En menti.com van a ingresar con www.com y van a usar ese código. Sí. ¿Para qué es? Nos salimos de la reunión entonces. ¿Ok? Listo. Y van a ver cuál les va a cuáles son los equipos de moldeado corporal que ir respondiendo 3 equipos que ustedes conocen. Deben ingresar a otra pestaña de internet que se llama me.com y usar este código. Ya con recibir respuestas. Lo que tiene que hacer es ingresar en otra página, en otra pestaña de internet. El código que van a colocar es ese que es 333985. Esto es para yo ir agregando los demás de choque, de frecuencia, y ondas de choque, y mientras voy admitiendo a los que están llamando para poder dar inicio a la conferencia. Radiofrecuencias, hiperescool, hiperem, ultrasonido focalizado, radiofrecuencia, ondas de choque, más o menos para yo de las personas que están aquí conmigo escuchando esta conferencia y saber un poco sobre las tecnologías. Perfecto. Bodio, radiofrecuencia, ultrashare, radiofrecuencia. Vamos a silenciar a todos para que podamos estén todos en silencio. Sigo estando personas, por eso sigo aquí esperando. Podamos ver. ¿No se escuchan? ¿No me escuchan? ¿Todo bien? Ustedes no van a poder hablar. Es decir, yo no las voy a poder escuchar durante la conferencia. Luego para que en este momento es poder admitir a las personas que están ingresando para poder dar inicio a la conferencia. El código en otra pestaña y colocan www.men.com y van a utilizar ese código 333985. Sin escuchar, a veces lo que sucede es que tienen que activar su audio en la computadora o en la laptop o en el celular en configuraciones. Entonces aquí siguen respondiendo, bueno, zonas sobre ondas de choque, hiperescool y radiofrecuencia. Son las 3 que están principalmente en la parte central de la nube, que es lo que nos dice que son las que más han manejado, pero también existen VLH, dice terapia, electroestimulación, radiofrecuencia, ultrasonido focalizado. Pregunta si te estás escuchando bien. No, sí me están escuchando. Si no hay la... Si... ¿El sonido lo escuchan bien? Pueden escribir el chat, siento, si está bien. No, sí. Okay. Bueno, entonces seguimos admitiendo personas y vamos a pasar, yo creo que aquí ya más quedaron. No puede no permitirlas para que tú comiences. No, es el anfitrión.
Ajá, entonces quedamos con que serían las tres principales equipos corporal que conocen o sea, en esta conferencia son choque, de frecuencia e hiperescucha. Vamos un print de pantalla. Y ahora, la siguiente pregunta, mientras seguimos aceptando a las personas, ¿y cuántos días a la semana, y ahorita no tienen excusa porque están en cuarentena, usted realiza abdominales? Entonces pueden responder 0, que no realiza ningún día abdominales, hasta 7, o sea, todos los 7 días a la semana usa abdominales, aunque 2 veces a la semana. Sigo admitiendo para poder iniciar la conferencia. Ay, hay una persona que 7 veces, felicito. Ya van, hemos aumentado. Es que a las 2:30, todavía no lo necesito. Bueno, solo pero doy cuarto. bueno. Entra ahí a esa porque te pasé. Ahí está. No. ¿Cómo hiciste vos? Saca eso. No hay audio, no es audio. No.
¿Ahora sí me escuchan? ¿Ahora sí escuchan? Ok, ahora sí. Lo que sí les pido es que ustedes desconecten su audio, incluso si quieren su cámara, pero lo más importante es su audio, que lo desconecten para poder entonces no tener esa interferencia. Ok, entonces, repetimos. Vamos a estudiar el magnético para el moldeado corporal. Y son muy utilizados por todos desde hace tiempo atrás. Tenemos los campos De veras. Te amo, mi amor. Siga viendo tele. ¿Hay alguien que tiene el audio? No, hay alguien que... No sé cómo. Pero si lo cambian, no es uno. Ay, mi amor. Pregunta que diga. Aquí. Por fin, hay alguien con el audio prendido y no logré el audio para poder cancelar, silenciar el audio. Dígame el nombre, diga. Digan ustedes el nombre para que me para silenciarles el audio. Que escuches. Creo que ya silenciaron. Ahora sí. Entonces, repito. No. Todavía. Hay alguien que tiene el sonido abierto. Porfa, diga su nombre para ver si lo podemos desactivar. Digan todo su nombre, el que escuchemos es el que tiene el audio abierto. No. Ahora como que dicen Bueno, que ya. A ver. vamos a ver pues. Ok. Ok. Vamos a hablar entonces de los campos electromagnéticos y cómo funciona a nivel del moldeado corporal. En realidad los campos electromagnéticos no es algo nuevo, esto está presente, es un fenómeno natural que lo podemos tener presente en todo tipo de eventos. Es decir, nuestra vida cotidiana, de dar, así como lo que se genera electricidad a nivel del hogar, la fábricas, radiaciones ultravioletas, toda la energía emitida por el sol y el magneto en la Tierra para poder entonces así girar sobre ella. Estos campos electromagnéticos, cuando medimos su voltaje, su diferencia de voltaje, nos produce un campo por voltios. Y cuando medimos esas corrientes eléctricas, magnéticos, cuando unimos estas dos campos electromagnéticos, y podemos tener dos ionizantes y los no ionizantes. Los ionizantes tienen que pueden destruir o dañar las células. Los no ionizantes son los más utilizados y los más comunes, y la ventaja es que no nos va a dañar la célula. Los electromagnéticos lo podemos en el cuerpo humano.
Nosotros en realidad somos magnéticos. En nuestra glándula encarga este magnetismo y quizás esto pareciera un poco holístico, pero es la razón de hacer de por qué nosotros manejamos o por qué nuestro sistema hormonal, nuestro sistema nervioso tiende a tener algunos tipos de sistemas. En realidad ya la Organización Mundial de la Salud ha definido los campos electromagnéticos a nivel de salud pública. Quizás la actualización, esto fue del marzo 16, ellos ya recientemente están haciendo nuevas hipótesis. Ellos que declaran que temas clínicos que actualmente los pacientes y los técnicos pueden estar expuestos a magnéticos cuya intensidad entre 0,2 y 0,3 Tesla. Pero en las aplicaciones quizás algunas veces de investigación, estos campos magnéticos pueden ser más. Entonces, ¿qué es la unión? Campo magnético, como podemos ver, con ondas eléctricas. Los campos se va en el T y el símbolo es una T. Y es una unidad de inducción magnética o de magnético en el 5 unidades. De Tesla equivale a 10 dentro de la unidad utilizada. El campo eléctrico, se mide estos. Y la letra representada en el signo V, es la unidad derivada del Sistema Internacional de Potencia Eléctrico y la fuerza electromotriz y tensión. Entonces el voltio se define como esa diferencia al conductor cuando una corriente de potencia. Las radiaciones, que son importantes que nosotros tenemos, son los médicos, son las radiaciones solares que van desde los rayos gamma hasta los rayos X, y ellas son medidas a través de una longitud de onda. Esta frase de menor o mayor longitud de onda. Entonces, conocemos equipos de alguien me rayó. Alguno de los participantes activó el puntero, pero bueno. ¿Conocemos alguno de estos equipos que emiten radiaciones electromagnéticas? Pues sí. Uno de los equipos que más conocemos son los X y las reciclar. Dentro de los rayos X, lo más importante, radiaciones electromagnéticas de tipo ionizante. Por lo tanto, nuestra célula es tan importante cuando a la hora de indicar una idea de forma consensuada, personas que están aplicando este tipo de tratamiento, por eso tienen que estar un tiempo fuera, tienen que utilizar protección en las redes y también es de X. Es acelerómetro y su frecuencia 40 a 30.000 picohertz. En cambio, una resonancia magnética es una onda electromagnética que no es a 30.000 y genera desde 100 nanotesla, el más usado es 7 tesla, y experimentalmente podemos llegar a esas magnéticas que emiten un campo magnético. Lo importante es o cuál es la cantidad, un equipo que nosotros vamos a trabajar. La pregunta es si están escuchando y si lo ven equipado. Quiero saber si están escuchando que la red de aquí de poner ahí por el chat. Las radiaciones neoionizantes pueden ser clasificadas o son clasificadas de acuerdo a la frecuencia de la onda y pueden ser de baja frecuencia hasta muy alta frecuencia. Tenemos aquí los ejemplos, por ejemplo, las magnéticas o las neveras.
Los de alta frecuencia son monitores de computadora y utilizamos diariamente en nuestras manos los celulares muy alta frecuencia, por más no ionizantes que en teoría no destruye o no daña nuestra célula, tampoco el uso de radiación de magnética no ionizante en nuestro cuerpo. Entonces, si yo les pido a ustedes que hagamos un equipo donde tengamos una potencia alta de 3 Tesla, pero con una frecuencia magnética bajas, pero además que cuando yo esté haciendo la aplicación tenga un enfriamiento y hay tiempo para nosotros los médicos, desde el punto de vista ya un poco económico, consumibles, podemos entonces generar un nuevo tipo de tecnología hiperé. Aquí voy a hablar entonces un poco sobre esta tecnología. ¿Qué hace la tecnología hiperé? Ella utiliza la corriente eléctrica que va a generar en los capacitadores una activación. Y esta activación hace que en el módulo de generar el campo magnético. Y aquí es donde se comienza a generar ese campo magnético que entonces va a salir en mis piezas de mano. Son 1 o 2 piezas de mano que pasan. Ahorita lo que está probado es a nivel de abdomen y glúteo, pero ya existen protocolos que pueden ser aplicados a nivel de región de espalda, de los un sistema de enfriamiento también tiene una y va a emitir esta onda electromagnética. ¿Qué sucede normalmente en nuestro? Nosotros hacemos... Está escuchando bien. Me cambiaste esto. Perdón. Me tiene estresada que no se escucha bien por la red de internet que tenemos aquí. Es que si la cambio tengo que salir de la pantalla. Porque le están diciendo a Tatiana y a Déjenme cambiar de red y ya volvemos por aquí. y le van a cambiar de red. No, pero es que no me deja. Tengo aquí. Ahí listo. Ok, cambiamos de red. Listo. Por fin, hay personas que ingresaron ahorita, desactivar su micrófono para que entonces no interfiera con nuestro sonido. Entonces, ¿qué sucede normalmente? Aquí. Y que bloqueen, por favor, también las cámaras porque se escucha mucho los ruidos. Se escucha mejor. Ya se está escuchando mejor. Entonces vuelvo a repetir un poco aquí. Quizás porque quiero que entiendan esto es muy importante. Ajá. Cuando nosotros tenemos, se lo voy a repetir rápido para que... Entonces, para repetir, los ondas o campos electromagnéticos tienen 2 cosas importantes, los campos magnéticos y los campos eléctricos. Entonces, los campos magnéticos son medidos a través de Tesla, es su forma de medición, y los campos eléctricos a través de voltios. Las radiaciones se miden por la frecuencia, es el número de ondas por tiempo. Entonces, ¿cuáles son esos equipos más usados? La rayos X y la resonancia magnética nuclear. La resonancia magnética nuclear, lo más importante es que es una radiación no ionizante, por lo tanto no destruye nuestras células, pero puede llegarse a usar hasta 20 Tesla. Imagínense la cantidad o potencia que estamos recibiendo cuando nos hacemos una resonancia magnética. Estas radiaciones no ionizantes son clasificadas de acuerdo a su frecuencia, desde baja frecuencia hasta muy alta frecuencia. Y los celulares son muy alta frecuencia y por lo tanto mi consejo es que disminuyamos un poco el uso de celular en nuestras manos. Entonces, si nosotros
buscamos lo bueno del campo magnético, que tenga una buena potencia con 3 Tesla, pero además que su frecuencia no sea tan grave y sea una baja frecuencia, pero además que me garantice a mí que el paciente no se va a calentar, que tenga un sistema de enfriamiento y asimismo que no tenga consumible, que esto desde el punto de vista ya más técnico y de economía para el médico. Por lo tanto, se genera un nuevo sistema va a generar estimulación del campo. Ay, no, no me rayes eso. No, no. Bájense de ahí. Bájense de ahí. ¿Dónde está la foto de Jerónimo? Perdón, andamos en Venezuela. Wow. Ok. Bueno, se nos bajó la luz aquí en Venezuela. Otra vez, todo esto en vivo. De todas maneras, lo que voy a hacer es que voy a grabar esta clase y se la voy a enviar a Mario para que se la pueda enviar directamente
Ok. Mira, varios. Ya. Hay caso, Bueno, como estamos conectados, disculpe. Importante es que por fin me apaguen los audios otra vez para que me puedan escuchar bien. ¿Ok? Ok, perfecto. Ok, entonces como les estaba explicando, este es el equipo de Hyper School, el cual va a manejar o va a aceptar la corriente eléctrica y gracias a esta corriente eléctrica se va a generar en los capacitadores que activando el módulo HVT para que se genere entonces así los nuevos campos magnéticos, los cuales van a entonces pasar a sus piezas de mano. En este caso pueden ser 2 piezas de mano o una pieza de mano. Esta pieza de mano tiene imanes, tiene bobinas y lo más importante es el sistema de enfriamiento. Y así evitar una onda. ¿Qué es lo que sucede normalmente cuando nosotros nos estamos moviendo o cuando nosotros hacemos algún tipo de ejercicio? Que podemos llegar a una contracción máxima voluntaria. Y esa contracción máxima voluntaria necesitamos que nuestro cerebro comande y envíe una información a la placa neurona o la motoneurona y así se estimule los diferentes tipos de voluntaria. No es más que la tensión más alta, es la tensión más alta que los músculos pueden desarrollar cuando se contraen rápidamente contra una resistencia y mantiene esa tensión durante por lo menos 3 segundos. Son diferentes para cada músculo y lamentablemente va disminuyendo a medida que vamos envejeciendo. Es decir, con la edad podemos ir disminuyendo aproximadamente 1% al año. Lo importante es que después de cada contracción máxima voluntaria hay un tiempo de relajación para que entonces el músculo vuelva otra vez a funcionar normal. Esto es lo que se pasa normalmente en nuestros músculos cuando hacemos ejercicio. ¿Qué sucede? ¿Qué sucede en ese axón que fue estimulado por el sistema nervioso? Estas son nuestras neuronas muy conocidas por todos. Sí. Y estas neuronas van a ir aceptando esos impulsos nerviosos desde la médula, desde el cerebro, y van a ir viajando a lo largo del axón hasta llegar a la parte terminal.
Por lo tanto, se va a ir generando ese impulso nervioso que va a llegar hasta el músculo esquelético para que se produzcan las contracciones de cada una de esas fibras. En este momento vamos a ver cómo en esas dendritas va a recibir, o normalmente dentro de su interior, lo más importante que contiene es potasio y el sodio se encuentra afuera. Y esto es gracias a que existe una bomba de sodio-potasio ATPasa que permite la salida de los iones de sodio y la entrada de potasio. Entonces va a generar que tengamos unas cargas eléctricas positivas en la parte exterior y unas cargas eléctricas en la parte interior. Eso es lo normal. Y este potencial de reposo es más o menos de menos 70 milivoltios. ¿Qué sucede? Que nosotros normalmente cuando recibimos entonces la activación por parte del sistema nervioso central, esto se va a resetear y se va a modificar. Van a abrirse los canales de sodio y va a permitir el paso del sodio desde el exterior hacia el interior del axón y por lo tanto se va a generar un cambio del gradiente, es decir, lo positivo va a pasar a negativo y dentro del axón va a convertirse en positivo. Entonces aquí es donde se genera el potencial de acción que más o menos va de 50 milivoltios y hay un cambio en toda la estructura. Posteriormente, esto no puede ser fijo para siempre, se cierran estos canales de sodio y se abren los canales de potasio para salir entonces así convertirse otra vez en el interior de la célula en carga negativa. Y así es lo que se llama despolarización y repolarización de los axones. Y así es que se genera el impulso nervioso. Entonces, ese impulso nervioso que tenemos normalmente va a viajar entre diferentes dendritas y diferentes placas o motoneuronas dependiendo del músculo que nosotros queremos trabajar. Y lo más importante es que estas fibras son mielinizadas, por lo tanto ese impulso nervioso viaja muy rápido y va a llegar al músculo para formar esa unión neuromuscular muy conocidos por todos, donde tenemos un botón. Dentro de ese botón tiene gran cantidad de mitocondrias que va a ayudar a dar energía, pero además tiene vesículas en su interior que tienen acetilcolina, que es el importante neurotransmisor para la contracción muscular. Se contiene más de 10.000 moléculas de acetilcolina. Estas moléculas de acetilcolina, cuando se generó el potencial de acción, hace que se modifique, se cambie y permite entonces así que hay unos canales a nivel de este botón que va a permitir la entrada de calcio, como vamos a ver aquí. Y esa entrada de calcio va a generar que esas vesículas se rompan y entonces va a liberar la acetilcolina hacia la hendidura y posteriormente hacia las fibras musculares y por ende va a introducir o va a permitir la entrada de sodio y así generar la contracción muscular. Esto ya es acetilcolina esterasa para poder producir otra vez nuevamente acetilcolina. ¿Qué sucede con estas contracciones musculares que nosotros queremos hacer, que son voluntarias? Bueno, son contracciones que van a depender de un impulso nervioso y de una conexión entre neurona y músculo. Nuestras fibras musculares están compuestas por paquetes, un sarcómero, y dentro del sarcómero hay fibras y miofibrillas. Y esas miofibrillas, ya conocidas por todos, la actina y la miosina, como lo vemos en el video. Y esa actina y miosina necesitan entrar en conexión, en contacto para poder generar la contracción muscular. Esa contracción muscular se va a dar gracias a lo que tenemos unos filamentos de troponina y los cuales ahí se va a unir estas moléculas moradas que ven en el video, que son los iones de calcio. Estos iones de calcio se unen a la troponina C, modifica la forma estructural de la tropomiosina y entonces permite o libera que la actina, que es los redonditos blancos, amarillos, queden expuestas su zona de unión con la miosina. Esta cabeza de miosina contiene en su membrana la capacidad de captar una molécula de ATP, así recibe la energía y poder entonces producir esa contracción o movimiento de la cabeza de la miosina. Viendo entonces así como este círculo de miosina y actina
se une la cabeza de la miosina, se une con la actina y produce entonces la contracción de las fibras musculares, que son las que todos conocemos. ¿Qué es lo importante aquí? Quiero que aprendan, es que necesitamos moléculas de ATP para que exista contracción muscular, es decir, necesitamos energía, y esa energía la vamos a captar gracias al círculo de Krebs que se produce a nivel de muscular, es decir, por una glucólisis anaeróbica, pero también se produce porque podemos captarla de otras moléculas como las grasas, que esa es la ventaja de estos equipos que nos van a ayudar a hacer que estas contracciones musculares podamos quemar grasa de otro punto de vista. Entonces, normalmente, ¿qué sucede? Necesitamos un cerebro que haga un impulso nervioso, me active la motoneurona y me contrae el músculo. ¿Qué sucede si yo hago que ese impulso no sea desde el cerebro, sino es decir, sea una máquina que me genera ondas, corrientes magnéticas y me va a estimular esa motoneurona, y al estimular esa motoneurona va a estar generando impulsos que son independientes de la función cerebral, pero de frecuencias tan rápidas que no va a permitir que el músculo tenga una fase de relajación. Por lo tanto, va a inducir contracciones súper máximas, sostenidas durante varios segundos, y al mismo tiempo va a aumentar entonces, ¿qué? Mayor consumo de ATP, mayor carga de estrés metabólico necesaria para permitir que ese músculo se adapte. La ventaja de utilizar estos equipos es que me va a captar un mayor número de axones para poder captar todo el músculo, es decir, la potencia que tiene nos va a permitir que se capte todo el músculo y no se capte solo la parte superficial del músculo. Y eso es lo que explicaría por qué en algunos equipos que se habían usado anteriormente, algunos equipos que se habían usado anteriormente habían hecho que, algunos equipos que se habían utilizado anteriormente habían originado que los músculos generaran rabdomiólisis, porque no se captaba todas las fibras musculares, es decir, no activábamos todas las motoneuronas necesarias para activar un músculo específico. Y esto nos va a permitir entonces así que tengamos mayor activación de neuronas, mayor activación de fibras musculares y por lo tanto mayor reclutamiento de estas fibras musculares tipo 2, que son las que voy a hablar a continuación. Es muy común que todos quisiéramos tener un cuerpo espectacular de los atletas. Y es que sucede que genéticamente ya se ha demostrado que hay personas que puedan tener o poseer fibras musculares más predominantes unas que otras. Por lo tanto, no es inusual que estas personas se le haga mucho más fácil el entrenamiento. Pero también se ha visto la necesidad desde el punto de vista médico poder activar algunas fibras musculares en pacientes que lamentablemente han tenido algún trauma, por ejemplo, parálisis cerebral infantil o que han tenido traumatismo a nivel de la médula espinal. Y además pacientes que incluso no son pacientes, sino que son los que están en los astronautas, que por la fuerza de gravedad las fibras musculares no pueden ejercer esas fuerzas de contracción y por lo tanto necesitan hacer actividad física, pues independientemente de la atmósfera. Por eso se crean nuevos sistemas de contracción muscular que no involucren pues el cerebro. Y esto es gracias a que ya se conoce que nuestros músculos tenemos tres tipos de fibras, principalmente la tipo 1 y la tipo 2. Y la tipo 1 es esa fibra que nos permite a todos estar ahorita en este momento aquí sentados. Son fibras que se mantienen al cuerpo en postura, son fibras que tratan de tener un consumo bajo de energía, pero para que los músculos de la postura, que en este caso serían los músculos glúteos, los músculos del tórax, puedan estar trabajando. Entonces su velocidad de contracción va a ser lenta, su diámetro es pequeño, tiene una resistencia a la fatiga alta, o sea, ellos no se pueden fatigar, o sea, nuestros músculos de postura no pueden fatigarse, pues si no nos caeríamos. Una fuerza de contracción más bien baja, la capacidad de hipertrofia a veces es nula, la capacidad aeróbica es muy alta y la anaeróbica es muy baja. Tiene unidades motoras muy pequeñas, el número de capilares son muchos, hay gran reserva de glucógenos y grasa
tiene una gran cantidad de mitocondrias y, bueno, las concentraciones de hemoglobina y mioglobina son altas. Entonces son los que están principalmente en los atletas de resistencia, entonces en los maratones, en la carrera de fondo, en ciclismo. Las de tipo 2, que son las que todos queremos tener, que todos queremos reclutar y que genéticamente tuviésemos una mayor cantidad de este tipo de fibras, son las que rápidamente se contraen. Ellas van a tener la tipo 2A, por ejemplo, una resistencia a la fatiga moderada, la 2B baja, pero lo más importante son las que se hipertrofian, son las que tienen una hiperplasia, son las que nos ayudan a aumentar esa fibra muscular y que los músculos entonces aumenten de tamaño. Pero estas fibras necesitan una velocidad, una fuerza muscular importante. Lo más importante es que la capacidad aeróbica es muy baja, es decir, que ellas trabajan con glucólisis anaeróbica. Es por eso que se genera mayor cantidad de residuos a nivel sanguíneo que pueden producir el dolor, ¿ok? Es decir, mayor alteración de las fibras musculares. Entonces, ¿qué es lo que nosotros normalmente hacemos? Bueno, los deportistas o los entrenadores tratan de que el atleta poco a poco, a medida que va haciendo más y más ejercicio, vaya reclutando un mayor número de fibras tipo 2, por lo tanto, para aumentar entonces así la hipertrofia del músculo. Y estas son las que más están más presentes en personas que tienen que ejercer una fuerza rápida de salto, o por ejemplo los futbolistas, los tenistas, son ellos. Entonces, ¿qué es lo más importante? A mayor ejercicio voy reclutando más motoneuronas, voy activando más fibras musculares, porque sucede muy diferente cuando una persona normalmente tiene su conexión del cerebro, va a activar algunas motoneuronas. Caso diferente, si yo lo activo con una máquina, me va a activar todas las motoneuronas. Y asimismo, las fibras 2 se van a activar cuando se genera mayor impulso nervioso de alta frecuencia, cargas pequeñas y aceleradas rápidamente y que son contracciones isométricas. Y además, si no tenemos relajación entre una contracción y otra. Y entonces, esto es lo que ha hecho la tecnología del HyperM, de tratar de simular contracciones musculares que nosotros normalmente hacemos, pero principalmente los atletas de alto rendimiento, para captar mayor número de motoneuronas y entonces así captar y reclutar, pero son las fibras tipo 2 para que éstas se hipertrofien y tengan una hiperplasia al mismo tiempo. ¿Y esto gracias a qué? A que genera alta frecuencia o con pequeñas cantidades y no hay relajación. Y eso es lo que nos da la garantía de que el paciente tampoco va a presentar dolor ni alteraciones a nivel bioquímico. ¿Cómo trabajan las diferentes fibras en la hora de levantar una carga? Es muy diferente si yo quiero levantar un peso de 20 kilos, solo se reclutan, principalmente son las fibras tipo 1. Ahora, si yo quiero levantar 50 kilogramos, vamos aumentando el tipo de fibra, tipo 1 y 2A. Ahora, si yo quiero levantar 100 kilogramos, ya estoy activando tanto la tipo 1, la 2A y las 2B. ¿Para qué? Para que haya una hipertrofia de ese músculo. Todos los individuos vamos a presentar la misma composición de la fibra muscular y pues no. No todos tenemos genéticamente, no todos tenemos la capacidad o no tenemos el mismo número de fibras musculares y no tenemos el mismo tipo de fibras musculares. Ahora, ¿podemos ir desarrollando o podemos ir captando un mayor número de fibras musculares tipo 2 que antes no lo teníamos? Sí. Y es por eso la importancia en los que hacen entrenamiento de tanto de fondo o cuando son de carreras rápidas, de modificar los entrenamientos. Hacen sprint o hacen grandes maratones o van haciendo trabajo muscular y la idea es que tú vayas, que el atleta o tú, si eres atleta, vayas captando más fibras musculares tipo 2 y entonces así comience a aumentar tu resistencia.
¿Qué queremos lograr? Bueno, queremos lograr que nuestras fibras musculares aumenten tanto en tamaño como también en consumo. Al aumentar el tamaño, aumenta tu consumo energético. Y eso es lo que ha permitido y ha demostrado en pacientes quizás, como la primera foto, que son pacientes que se mantienen ahorita sentados. Las fibras que está trabajando son principalmente las fibras tipo 1, lo que queremos es aumentar un poco esa actividad de esas fibras y con estos equipos vamos a poder lograr que ese paciente que quizás no es deportista, que quizás no está acostumbrado a hacer alguna actividad física o porque también tenga algún impedimento, llámese de algún traumatismo, tanto a nivel óseo como muscular, pueda mejorar su actividad muscular, pueda mejorar su músculo en alguna zona. Por ejemplo, ya hemos tenido casos de pacientes que han tenido algún tipo de cirugía a nivel abdominal y que nos ha permitido mejorar esta posición o sus fibras musculares en el abdomen, se sienten un poco más seguros. Al mismo tiempo, pacientes que han tenido cirugías de rodilla, donde ya hay una hipoatrofia de ese músculo, de los vastos, de todo el muslo, y al aplicar esta tecnología nos va a permitir aumentar esas fibras musculares que queremos que este paciente crezca. Entonces, esta es una tecnología que no es solamente para los de alta competencia, o no es solamente desde el punto de vista del moldeado corporal para hacer fitness o para poder que se vean los cuadritos, sino que es una tecnología que te va a ayudar a tu paciente también obeso, que va a ayudar mucho a los pacientes quizás ancianos, donde ya se va perdiendo por edad esa fibra muscular tipo 2, y lo que queremos es que aumente su contracción y aumente que esos músculos cada día estén mucho más fuertes y por lo tanto también evitamos caída en estos pacientes ancianos. Asimismo se ha demostrado, que ya eso lo va a decir el doctor Víctor mañana, cómo este músculo al trabajar y al necesitar mayor energía, por supuesto entonces va a necesitar consumir no solamente por glucólisis aeróbica el azúcar que tiene en su músculo, el glucógeno, sino que también necesita de las grasas que están a su alrededor. Y por eso va a ayudar a disminuir el componente graso, que puede ser a nivel abdominal, pero también lo más importante es que hemos podido ya determinar a nivel bioquímico que disminuye colesterol y triglicéridos sin el paciente tener que hacer ejercicio o tomar alguna medicación. Entonces, esto nos va a permitir a nosotros, a los médicos, indicarlo en esos pacientes que lamentablemente ya son obesos, que están quizás que tienen una vida sedentaria, pacientes hipertensos, pacientes diabéticos que quizás, bueno, están controlados de su diabetes, pero que no hacen ejercicio. Y nosotros queremos estimular esas fibras musculares para entonces generar así una mejor calidad de vida, porque van a tener una mejor estabilidad a nivel de tronco, a nivel de glúteos, a nivel de piernas. Ya también se puede aplicar, se está empezando a aplicar a nivel de espalda y otros protocolos, incluso en brazos, etc. Entonces, todas estas aplicaciones de estos equipos nos van a ir permitiendo incorporar nuevos pacientes que antes no se necesitaban. ¿Van a existir diferencias de distribución de estas fibras en el cuerpo? Sí. Pues a nivel, por ejemplo, los brazos tenemos principalmente fibras rápidas porque necesitamos que se muevan y aumentan la 2A y la 2B. En cambio, a nivel del tronco necesitamos las fibras tipo 1, que son más, no se pueden fatigar, trabajan más con glicólisis aeróbica y es para mantener nuestro cuerpo. Entonces, en la anatomía tanto a nivel del abdomen como a nivel del glúteo, que es donde están trabajar todos los músculos del abdomen, y podemos ver que, bueno, va a trabajar todo lo que es los dos glúteos interno y externo, y nos va a permitir entonces que el paciente pueda tener, por supuesto, mejorar su aspecto del glúteo, pero también va a tener una mayor estabilidad y mayor a la hora de si son tratamientos desde el punto de vista médico que tenga de repente alguna alteración durante su deambulación. ¿Se puede entrenar específicamente las fibras musculares para transferir unos tipos de fibra a otras? Sí, podemos hacer que estas fibras tipo 1 pasen a la tipo 2 y a la tipo 2B, o que más bien vayamos captando y captando mayor número de fibras. Entonces, es posible
que hagamos 23.000 contracciones musculares en tan solo 30 minutos. Y pues sí, sí lo podemos lograr con estos campos electromagnéticos focalizados de intensidad hipermáxima. Y lo podemos lograr, y lo más importante es que no estamos haciendo daño porque son radiaciones electromagnéticas no ionizantes, que son muy potentes, de 3 Tesla, y que su frecuencia no es tan alta. Lo importante es que va a captar cada día mayor número de fibras tipo 2, por lo tanto me va a hipertrofiar el músculo y me va a hacer hiperplasia. Por eso en pacientes flacas es muy fácil ver rápidamente que se puedan notar los famosos cuadritos en el abdomen, pero lo más importante es que puede ser aplicado en los pacientes tanto desde el punto de vista estético como desde el punto de vista médico. Y bueno, espero que todos los pacientes no lleguemos a como Wally, que todo era electrónico y nadie hacía ejercicio, pero bueno, estas máquinas pueden llevarnos hacia allá. Lo importante es que podemos aplicarlo tanto para personas de alto rendimiento como personas de mayor edad o personas que quieren mantenerse. Bueno, muchísimas gracias, de verdad espero les haya gustado. Les prometo que se los grabo y que podemos tener otra conferencia. Mañana va a estar el doctor Víctor. Dile que mañana, en vista de esto, no sabemos qué vamos a hacer, si vamos a repetir esta o vamos a hacer la misma. Ok. Bueno, si tienen alguna duda o si tienen algún comentario, ya le voy a activar los audios, o me levantan la manito y le puedo activar los audios. ¿Cuántas personas se conectaron al final? 51. Ok. Ya va. Aquí en Venezuela, pues, Ya va. Ok. Pueden escribirme también en el chat si tienen alguna pregunta, alguna duda y podemos responder. Y levantar la manito si tienen alguna duda. Esto es un tema muy interesante. Las ondas electromagnéticas, como se dan cuenta, lo hemos usado siempre y se usa en muchos equipos que utilicemos. Lo más importante es conocer cómo funcionan, a qué tipo de tejido van, porque este tejido va totalmente diferente a lo que antes nosotros trabajamos, que era dirigido al componente graso. Este va dirigido al músculo. Y esto es mucho mejor porque nos va a ayudar también con pacientes que quizás no hacen ejercicio, sino que necesitan ese impulso y mejorar pues, los niveles de colesterol, de triglicéridos, disminuyendo incluso su índice de masa corporal, medidas y teniendo una mejor figura. La bibliografía, sí, claro, perfecto. Yo lo que hago es que se las hago llegar a Marius o a Tatiana y allí pueden tener. Es importante que en el mercado, y eso mañana lo va a hablar Víctor, hay diferentes marcas comerciales. Tenemos un cuadro para que puedan ver exactamente cuáles son los tipos que hay en el mercado, las diferencias de cada uno de ellos, y va principalmente a la potencia, a si tiene o no consumible, y los protocolos de tratamiento. Estas ondas electromagnéticas se han utilizado mucho se utilizan mucho para, por ejemplo, mejorar el piso pélvico de la incontinencia urinaria. Aquí no lo traté mucho, pero hay varias bibliografías sobre esto. Y también en los pacientes que tienen PCI o parálisis cerebral infantil o algún trastorno medular. Se utiliza también mucho. Ok, ¿alguna otra pregunta por allí? De todas formas, bueno, como les comenté, estén atentos a las redes de BioSchool. Ahí van a publicar dónde van a tener el link y dónde van a poder acceder a los bibliografías. ¿Se hacen sesiones semanales de esta terapia? Sí. La terapia la podemos aplicar 2 veces a la semana o incluso 3 veces a la semana. El trabajo que realicen lo hice 3 veces a la semana sin ningún tipo de efecto. Lo que está a publicar era 2 veces a la semana. Es un trabajo que está pronto a publicarse. Yo quería conocer si este tipo de equipo me dañaba la fibra muscular, es decir, si producía rhabdomiólisis. Y por lo tanto, valoramos a nivel bioquímico cuáles son el CK total, TGO, TGP, LDH, para ver si había un aumento significativo de estos valores aplicando este tipo de equipo. Y gracias a Dios no hubo ningún paciente con rhabdomiólisis, porque es muy seguro, porque activa todo el músculo, no activa una capa nada más
superior, y además de activar todo el músculo, pues trabaja con glucólisis aeróbica, no glucólisis anaeróbica, que eso es uno de los temas que Víctor va a hablar mañana. Por lo tanto, es una terapia segura. Ahora, se está estudiando si podemos utilizarlo incluso todos los días. Lo que va a hacer la diferencia, porque este es un estímulo, como ya dije, que no hay relajación del músculo, entonces aquí tendríamos que ver si me lo va a fatigar o no. Pero en teoría se puede usar 3 veces a la semana, sin ningún problema. ¿Cuáles son las redes sociales? A la de BioSchool, ya te las paso por aquí. Claro, nosotros combinamos muchas terapias, como la primera lámina que le puse en Menti, conocer cuáles son esos equipos de moldeado corporal que ustedes utilizan es importante, porque esto va a mejorar, uno, el componente muscular principalmente, y entonces por lo tanto me va a ayudar a reducir grasa, sí, pero no me está trabajando piel, aunque algunas personas refieren que hay mejoría en la piel, porque ni modo, todo está conectado y va a ir mejorando todas las capas de nuestro cuerpo. Más el aplicador no hace y no genera ningún tipo de lesión a nivel del epidermis ni dermis. Por lo tanto, en mis pacientes lo que hago es combinar algún tipo de terapia para trabajar flacidez, si en su caso hubiese. O sea, si hay que trabajar flacidez, se puede trabajar con otro tipo de equipo o incluso tratamiento inyectado, que hay muchos tratamientos inyectados que se pueden utilizar. Ajá, ¿de cuántas sesiones se ven en cambios importantes y costo de tratamiento? Ok, bueno, los costos van a depender, como siempre saben, de su estructura de costo de su unidad y también del equipo. Lo importante es que esto no tiene consumible, entonces es muy práctico de utilizar. Las sesiones son de 30 minutos nada más. Son sesiones rápidas, se coloca el aplicador, y la ventaja es que no tiene que estar, claro, la primera sesión sí tiene que estar una persona allí, verificar que el paciente se sienta cómodo, vas a ir aumentando el porcentaje, es decir, pasas de 0% hasta 100% máximo. Cuando mañana van a ver un video donde al colocar el aplicador, emite diferentes modos de contracción, es decir, va haciendo que las ondas que va emitiendo, esas ondas que va emitiendo, hace que el músculo se contrae de diferentes formas. Y eso entonces garantiza que se trabajan todos los tipos de fibras. La primera contracción, yo no sé por qué no hicieron así, pero la primera modalidad de contracción es la que más molesta. Y es la que tú estás como por primera vez, entonces te sientes como más tensa. En nuestra unidad se lo aplicamos a algunos de nuestros entrenadores, incluso a pacientes que hacen actividad física, y la mayoría de ellos no aguantaron el 100% porque ellos tienen puras fibras tipo 2. Ellos tienen una gran cantidad de fibras tipo 2 que rápidamente se contraen. Por lo tanto, personas como yo, que quizás no somos atletas, ya yo llego al 100% sin ningún tipo de dolor, pero hay personas que pueden llegar al 100%, no dolor, sino molestia, que te puede generar molestia. ¿Puede generar dolor al día siguiente? No. Es muy raro que genere dolor al día siguiente, es más que todo una sensación allí. Que, por ejemplo, en mi caso personal, que vi yo, bueno, primero la mejoría del abdomen, pero también a la hora de hacer ejercicio hay mayor resistencia. Por ejemplo, yo hago bootcamp y cuando me mandaron a hacer abdominales, pude hacer en mayor cantidad, en menor tiempo, más rápido y, bueno, con mejor calidad. Entonces, vas viendo que sí, que esos músculos abdominales van mejorando y van mejorando con el tiempo. Igualmente en glúteos. En glúteos también se aplica y para en nuestros casos las mujeres, las sentadillas, nos va muy bien. En la espalda también se está aplicando, incluso pacientes que tienen dolor crónico de espalda, para mejorar los músculos que están paravertebrales y todos esos músculos que le dan tensión o que nos permite estar en bipedestación, mejore tu postura y también es un buen recurso. Vamos a seguir después. Ahí ya colocaron las redes, está bioschool.com y @bioschool _aesthetics. ¿En cuántas sesiones se ven cambio importante y coste de tratamiento? ¿En cuántas sesiones? Normalmente las sesiones que se están indicando son 6 sesiones. Vas a ver cambio si es una persona flaca, pero vas a ver cambio en 6 sesiones, ya lo demostramos, los componentes bioquímicos. Nosotros con 6 sesiones pudimos reducir colesterol y triglicéridos y eso es casi que, bueno, pues
uno de los puntos más importantes y por eso esta tecnología me ha gustado y me ha fascinado tanto, porque me ayuda a esos pacientes que son obesos o pacientes que no hacen ejercicio a mejorar su calidad de vida. Pacientes, yo soy médico internista, entonces me llegan muchos pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes que no hacen ejercicio, o incluso mujeres amas de casa que no tienen tiempo a hacer ejercicio, entonces vimos que se evidenció que sí hay una reducción de colesterol y triglicéridos. Entonces, pacientes que quieren ver mejores resultados, les indicamos 12 sesiones, o sea, 6 sesiones y luego 6 sesiones. Se pueden hacer sesiones de mantenimiento una vez al mes o una vez cada 15 días, todo depende de lo que el paciente desee. Ajá. En el momento de generar el estímulo músculo, la contracción, es recomendable un momento de relajación. Yo digo las frecuencias recomendadas. Recomiendo una frecuencia más corta o más larga. Frecuencia me refiero al tiempo. Eso ya es un protocolo estandarizado. Ya tú, al colocar la pieza de mano, eso va a generar diferentes tipos de contracciones. Y ahí es donde te garantiza que va a ir hacia fibras tipo 1, fibras 2A y 2B. Ya eso tiene su frecuencia, el tipo de contracción que hace y la duración. Por lo tanto, entonces, no es que no va a haber nunca relajación. Sí, sí hay relajación, y entre un protocolo y otro hay relajación también. Eso está dentro del equipo, eso no me lo sé muy bien. ¿Se combina con qué ejercicio físico o no? Sí, si tú quieres hacer ejercicio físico, si la persona hace ejercicio físico, lo puede hacer sin ningún problema. Como les comenté, yo hago ejercicio físico y vi esa mejoría cuando hacía los abdominales. También pacientes que se han aplicado el tratamiento, pero quizás no es si eres un atleta de alto rendimiento y ese día vas a hacer 100 abdominales, 200, 300, no te recomendamos que te apliques el hiperesculto, te lo aplicas al día siguiente. Ajá, esa pregunta es buenísima sobre a nivel pectoral. Esto solo penetra 7 milímetros y en teoría no va a atravesar, ¿ok? 7 centímetros, ajá, no va a atravesar las costillas y por lo tanto no llegaría hasta el músculo cardíaco. Me están preguntando si podemos aplicar el hiperesculto a nivel pectoral. Pero ya se están haciendo algunos protocolos para verificar bien si es posible aplicar en esa zona y si no generaría ninguna alteración. Que es importante en el momento de aplicar el tratamiento, o sea, de colocar el equipo, los pacientes no pueden tener nada de metal. Acuérdense que esto es un campo magnético, entonces no podemos tener nada que desvíe esas ondas electromagnéticas. Entonces nada de metal y mucho menos el celular en la mano. Por lo tanto, debe estar la camilla totalmente libre, ni en contacto con ningún tipo de que le pongan una manta térmica o algo eléctrico cercano. No es lo ideal que tenga algo cercano eléctrico allí. Pacientes que tienen prótesis, por cierto, pacientes embarazadas no se aplica. Son algunas de las recomendaciones que podríamos decir. Ajá, aquí preguntan, ¿qué me decías? Ajá, como para adiposidad, hacer criolipólisis y posteriormente realizar ondas magnéticas. Sí, o sea, todo es válido, ¿ok? Como les dije, la combinación está el éxito, en que con un solo equipo nunca vamos a tener los resultados que queremos. También recordar, pero lo bueno de este equipo es que no es solamente que nos va a generar músculo, sino que también nos va a quemar grasa. Entonces, hay que tener cuidado si ese panículo adiposo que queremos trabajar no es tan grande, sino es más bien pequeño. Con respecto a la criolipólisis, al generar la destrucción de las células grasas a través del frío, quizás lo alejaría un poco al hiperesculto, pero sí se podría hacer cualquiera de los tratamientos. En la misma sesión se puede combinar otro tratamiento, depende del tratamiento por eso. Por ejemplo, radiofrecuencias, se podría hacer quizás ultracavitación, yo no lo recomendaría porque ultracavitación también estoy destruyendo tejido adiposo y entonces yo más bien quiero que mi músculo necesita esos ácidos grasos que estén adecuados para consumirlo. ¿Podría alternarlo? Sí. ¿Podría hacer tratamiento para mejorar la flacidez? Sí. Ahí sí, ya tratamientos inyectados, digo yo, o tratamientos de intradermoterapia, enzimas recombinantes, tratamientos que ustedes deseen. El paciente se acuesta y se para y es como que
está tranquilo, o sea, no es decir, no va a estar rojo, no van a tener ningún tipo de morado en la zona, que es lo ideal. Siempre recuerden que si cuando colocamos estos equipos están directamente en contacto con la piel, pues no hagamos tratamientos de inyecciones previamente, porque bueno, por más que se limpie el equipo, uno no sabe si este equipo esté contaminado. Y ahora con el coronavirus, no sé cómo vamos a hacer con todos estos equipos para descontaminar rápidamente. Sí, las contraindicaciones son principalmente todo lo que conduzca a magnetismo. Es decir, magneto no puede estar por allí. Es decir, nada de zarcillos, collares, reloj, monedas, llaves, teléfono, por supuesto algún tipo de, como le digo, de electricidad, prótesis de cadera o de rodilla, en algunas ocasiones pueden molestar. Y marcapasos, por supuesto, pacientes con marcapasos no pueden utilizar el tratamiento. Ok, creo que he respondido para ver. Ajá. Ok, creo que... Ajá, aquí me vuelven a preguntar lo de la criolipólisis. Particularmente, lo que opinaría yo es que yo preferiría hacerlo en otro día. Porque en la criolipólisis estamos destruyendo todo lo que son las células grasas. Y preferiría hacerlo otro día. Pero bueno, no hay contraindicación absoluta allí. No, pregunten todo lo que quieran. La idea es eso de estos webinars que son en vivo que se producen estos desastres también de internet, pero lo importante es esto, dar nuestra opinión aquí. Como dice un gran amigo, toda la información está en internet. Lo importante es cómo nosotros se lo transmitimos y lo más importante es nuestra experiencia como usuario, incluso como paciente del equipo, que lo que necesiten lo pueden utilizar, o sea, me pueden preguntar. Ajá. Ondas de choque, bueno, las ondas de choque, si te soy sincera, yo no las manejo. Víctor, ¿sabes algo de ondas de choque e hiperesculto? Sí, se puede usar. Se pudiese usar, o sea, no hay contraindicación. Más mi experiencia, o sea, yo no he usado ondas de choque, no podría darte una referencia bien. Yo sé que se utiliza más, como dice el doctor Víctor, con la criolipólisis, pero bueno, no podría responderte si sí o sí. Ajá, ¿me explicarías otra vez lo de las fibras musculares, las mismas, sus contracciones estarían relacionadas con la potencia de aplicación? Mira, la fibra muscular es muy interesante. Es interesantísimo entender un poco cuáles son ese tipo de fibras. Nosotros tenemos fibras tipo 1, 2A y 2B. La tipo 1 siempre están activas, siempre. O sea, nosotros estamos aquí sentados en este momento y todas nuestras fibras tipo 1 están actuando, o sea, están contrayéndose. O sea, ¿para qué? Para que si yo me siento, se mantenga la postura, que no me caiga, ¿ok? Que me mantenga estable. Por lo tanto, necesita consumir energía, y esa energía que se consume es con una glicólisis aeróbica, es decir, en presencia de oxígeno. Es por ello que no va a generar ningún tipo de daño a la estructura de la fibra muscular y por lo tanto no se genera niveles de CK total elevados. Las fibras tipo 2 son las que están presentes en el músculo esquelético y son las que van a estar encargadas principalmente de contracciones rápidas y, por supuesto, van a ir aumentando a medida que yo haga más ejercicio y, por lo tanto, recluto más neuronas o motoneuronas que va a reclutar más fibras tipo 2. Entonces, personas como nosotras, normalmente, y por genética, no creo que yo tenga muchas fibras tipo 2. Lo que sí creo es que, bueno, a medida que voy trabajando, voy obteniendo más fibras tipo 2, pero un atleta de alto rendimiento, los maratonistas, las personas de carrera o los fisiculturistas, ellos a medida que van trabajando van reclutando más fibras tipo 2. Este equipo tiene esa ventaja que mientras yo estoy acostado, estoy haciendo que mis fibras tipo 2 se recluten y por lo tanto se genere mayor hipertrofia, aumente su número, se trabaje más, aumente su número. ¿Cuál es la importancia? De que no va a generarse esa glucólisis anaeróbica, es decir, no me va a generar daño.
Y además que cuando yo activo con la máquina, estoy activando la mayoría de todas las motoneuronas para un músculo específico. Por lo tanto, no estoy activando solo la superficie del músculo, sino que estoy activando todo el músculo hasta su diámetro más profundo. Y eso entonces me garantiza que no hay daño de la fibra, que no hay rhabdomiólisis, sino que lo que va a hacer es una hipertrofia de la fibra. Creo que con eso expliqué lo de la fibra. Bueno, de verdad fue un honor y un placer estar aquí con ustedes. Mi nombre es la doctora Zulay Rivera. Yo soy médico internista, dermatólogo, también especialista en tecnología de luces y láser. Mis redes sociales es @doctora_Zulay_derma, pero todo lo van a poder conseguir a través de las redes sociales de BioSchool. Y tendremos una próxima clase con el doctor Víctor Ollarve, donde les va a explicar un poco más cómo es ese consumo energético y por qué me permite entonces disminuir componente graso, y además también la parte de disminución de los valores bioquímicos. Bueno, muchísimas gracias, aquí desde Argentina, perfecto, nos estamos conectando, les enviamos pronto que tengan también esta conferencia, se las grabo mejor y también las referencias bibliográficas sin ningún problema se las hacemos llegar. Déjame, ¿alguien más por allí? Listo. Bueno, chao, un placer, gracias a todos, nos vemos.